están, amigos? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Que tengan un excelente viernes. Pues bueno, bienvenidos a una nueva emisión de su evento digital llamado Viernes de Ley. El día de hoy pues me encuentro de nuevo con mi amigo el licenciado Joel, que siempre me acompaña aquí en mis grabaciones. Aparte de un experto en ciertos temas de derecho, la verdad que ahorita, por cierto, nos va a explicar muy detalladamente algunos temas en el tiempo que podamos aquí, de manera breve. El día de hoy pues vamos a hablar de la violencia familiar, ¿no? Violencia familiar, pero precisamente de cómo también resolver parte de esos conflictos, porque hemos visto durante la pandemia que pues el encierro, el estar con la psicosis, con todo eso, pues ha desatado demasiado este tema, ¿no? Sí, en el momento. Entonces mucho. creemos que es muy importante, sobre todo acá en Acapulco, que pues la gente de repente no tiene esta cultura, esta conciencia tal vez. Sí, así es. Sí, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, otra vez con mi compañero, le agradezco la invitación a mi amigo. Y efectivamente este tema ha sido muy destacado y el gobierno lo sabe, el gobierno está consciente de la existencia y de cómo ha ido en aumento en estos días de pandemia. Como bien lo dices, el encierro ha generado un sinfín de situaciones y entre ellas la violencia doméstica, la violencia familiar. Bueno, como sabemos, la violencia como tal está tipificada como delito, lo prevé nuestra ley penal en su numeral 198. Ahí describe los tipos de violencia. La violencia puede ser física, psicológica, económica, psicoemocional. Hay diversas modalidades. Entonces, vamos a platicar un poquito qué hacer, qué medidas tomar para que las personas que son víctimas de violencia pues puedan solucionar sus problemas. Primeramente, tienen a su disposición una agencia del Ministerio Público especializada para atender precisamente casos de violencia. Todas las que trabajan ahí son mujeres, porque la mayor parte de las víctimas de violencia son mujeres. No quiere decir que sean las únicas o que el delito es exclusivo de las mujeres, ¿no? Ahí sí pega, ¿no? Eso del día 9 de marzo, ahí sí pega porque no van a trabajar todas. Así es. Pero también ese delito se puede quejar y puede denunciarlo un hombre. La ley prevé a la víctima como cualquier persona que lo sufra. Puede ser hombre o puede ser mujer. Entonces, es la primera vía que pueden ustedes tener a su alcance. Acudir al Ministerio Público, presentar una denuncia por violencia familiar. Ahí le van a escuchar, le van a dar también una explicación respecto a los beneficios que tiene o respecto a la protección que tiene la denuncia penal. Decretan unas medidas de protección para efectos de que pues el agresor no continúe con sus conductas. Entonces esas medidas se las notifican por conducto de la policía ministerial que tienen a su disposición la agencia del Ministerio Público, y de esa forma detiene un poco el tema de la violencia. Obviamente, si la víctima desea seguir con el procedimiento, tiene que aportar datos de prueba, testimonios, se le hacen valoraciones psicológicas, se le hacen también determinaciones físicas para ver su pero ahí grado de sería afectación. Para efectos de continuar con la investigación, ¿no? Sí, Con el proceso penal. Pero, por ejemplo, en materia también civil, tengo entendido, que hay resoluciones incluso novedosas Claro, en fecha, ¿no? por ¿Qué nos supuesto. puedes comentar al Bien, eso es por cuanto a la materia penal. En la materia civil también existen mecanismos. En la materia civil, el juez familiar está facultado para decretar medidas urgentes, como lo es la separación de personas. Si la esposa es violentada por su esposo, acude al juez y presenta una solicitud, obviamente con un abogado tiene que ser, porque el abogado tiene que hacer una solicitud y tiene formulismos, hay requisitos que contemplar. Entonces se presenta y el juez, al admitirle, decreta medidas. Muy importante esto, las medidas que decreta
son totalmente protectoras. Por ejemplo, ordena inmediatamente la separación, le dice al agente violento que se salga inmediatamente del domicilio, ordena girar oficio a la policía para que la policía esté al pendiente y lo saque si es necesario. Si es necesario, se utiliza la fuerza pública. También obliga al agente violento a que se abstenga de causar molestias por todos los mecanismos de comunicación. Así lo cita de manera expresa el juzgado. WhatsApp, Facebook, Internet, cualquier plataforma de mensajería, así lo determina. Y cuando hay menores de por medio también, porque también hay violencia sobre menores, de igual forma decreta la convivencia provisional a un familiar que pueda tener la protección de ese menor y ordena la separación. Entonces, ustedes tienen esa otra alternativa. Inmediatamente que presentan la solicitud, el juez, al tratarse de un carácter urgente, el juez decreta esas medidas, se le notifican a la gente que ejerce violencia para efectos de que paren los actos de violencia y repito, también le da parte a la policía, a las autoridades de protección, a las autoridades de seguridad, para efectos de que estén al pendiente de que se decreten para esas el auxilio, medidas. ¿no? El auxilio, por ejemplo, en el momento en el que suceda algún hecho de esta naturaleza, sería ya tener precisamente preparado ese tema de informar también a las autoridades para que la víctima, en cuanto suceda esto, pues solamente con un aviso y rápido, ¿no? Sí. Rápido El juez ordena girarle un oficio al secretario, al director de seguridad pública, para efectos, y ahí le cita los datos, para efectos de que en cualquier momento, a cualquier hora que haya alguna situación, llamen y de manera inmediata acudan y le presten auxilio. Son las medidas que tienen a la mano, que la ley, son herramientas jurídicas que la ley nos da para la protección. Esto, como decíamos al principio, es una situación muy apremiante. Ahorita ha estado muy movido ese tema de violencia, y es importantísimo que las personas puedan tener conocimiento de lo que pueden hacer para... pero sobre todo, por ejemplo, esta resolución que hablas, o sea, se ha decretado aquí en Acapulco, aquí en Guerrero. Sí, por supuesto, lo contempla la ley, el Código Procesal Civil. Sí, pero digo, aparte de todo eso, de verdad, cuando suceden estas cuestiones, se da mucho que las molestias sigan por esos mensajes, por WhatsApp, por Facebook. La verdad, una medida muy importante. Oye, también yo creo que el juzgador ya previendo toda esta situación que sucede, pues se dan cuenta que realmente hoy pues ya a veces se separan, pero sigue la violencia sigue por WhatsApp, sigue agrediendo, en Facebook, así es. Claro. Entonces, tomamos en cuenta que también los aspectos legales van a la par con la realidad social. Entonces se tiene que ir ajustando el precepto legal con lo que va sucediendo en la realidad. Todas estas cuestiones de plataformas de mensajería que son novedosas, también ya los juzgados ya los toman en cuenta y también ya decretan medidas en ese sentido. Ningún tipo de violencia por ningún mecanismo electrónico o ninguna plataforma de mensajería electrónica, lo prohíben todo. Pues órale, muy padre, muy interesante, sobre todo porque de verdad, a mí en lo personal te comentaba, esta semana 4 a 5 asuntos, de violencia familiar, está muy desatado. Entonces pues es muy interesante también conocer precisamente las formas, o sea, saber que hay que acercarse a un abogado, que sepa como tú, amigo, que conozca el tema precisamente, y prepararse en ese sentido para que pues tampoco no seguir sufriendo esta violencia por los medios electrónicos. Sí, exacto, por ningún medio electrónico. La ley, tienen ustedes la protección de la ley los protege, la ley los ampara, y nada más hay que hacer uso de esas herramientas jurídicas. Bueno, yo nomás ahorita para culminar, se nos ya terminando un poco el tiempo, a establecer la violencia familiar es la que sucede al cónyuge, ¿no? Al concubino, al pariente. Sí. La ley define como violencia familiar exactamente aquella que sufren las personas donde el victimario tiene algún parentesco, puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser su tío, su nieto, cuando tengan algún tipo de parentesco, una relación de afinidad, ya sea consanguínea o por afinidad o civil, es decir.
su cuñado, sí, a esos aspectos. Pues solamente digo, para establecer esta parte y ahí pues saber que estamos aquí a sus órdenes para cualquier tema en ese sentido y pues, ahí en el video pones los datos. Sí, lo veremos, ojalá que no sea necesidad precisamente atender a la mayoría, pero es un tema que no hay que no regresar a ver porque sí está pasando por la pandemia, por la situación que vivimos, pero bueno, hoy ya hemos visto que Acapulco empezó a reactivar un poco su sistema pero pues ojalá que no haya repunte, como dije el otro día, ¿no? Yo, que del COVID. Ajá. Pero ese tema sí es algo que seguirá surgiendo, entonces ya llegó para quedarse, entonces también eso de que se ocupen las medidas de no seguir siendo violentado por esos medios, pues es muy importante, entonces sí, así es. Pues, amigo, muchas gracias por el espacio de permitirte siempre aquí claro compartir sí. con nosotros parte del conocimiento y con la gente de Acapulco que nos escucha. Por supuesto que sí, estamos a toda a su entera disposición y ojalá, como dice mi compañero, no se requiera, pero de cualquier forma estamos a sus servicios. Pues saludos, nos vemos el próximo viernes, amigos. Hasta luego.